Episodio 1. La herida escrita en la piedra. El primer día que alguien dudó, la profecía sangró. No tinta, sino carne viva, desde el corazón de la roca santa. Todo comenzó en el monasterio de Cierzo Alto. Un lugar olvidado por mapas. Pero no por las manos de Dios. En lo más profundo de su altar. Custodiada por 7 sellos de hierro. Yacía una losa antigua. No estaba escrita. Estaba viva. Los monjes la llamaban la palabra silente. Un fragmento de la única profecía que, según los antiguos, Dios no dictó con voz, sino con llanto. Durante siglos, esa losa permaneció intacta, hasta que un joven novicio llamado Elías, al escucharla por primera vez, sintió un pensamiento que jamás se había permitido. ¿Y si no fue él quien la escribió? Solo eso, una duda, silenciosa, interna. Y entonces ocurrió. La piedra comenzó a sudar sangre, no desde la superficie, sino desde las letras que aún no habían sido reveladas. Los monjes entraron en pánico. Unos rezaron, otros huyeron. Pero el abad mayor, padre Aureliano, se arrodilló. Y en susurros rotos dijo, no fue un pecado lo que despertó la herida, fue la duda. Y eso significa que la profecía aún escucha. Esa noche, la sangre no se secó. Y al amanecer, apareció una nueva línea grabada en la losa, escrita con lo que parecía fuego. Cuando el elegido dude, el fin recordará su nombre. Elías no durmió. El abad no comió. Y la profecía, desde entonces, ya no volvió a estar quieta. Porque en algún lugar entre la fe y el miedo, alguien más estaba a punto de dudar. Episodio 2. El monje que perdió la voz al preguntar si Dios también temía equivocarse. No gritó. No blasfemó. Solo susurró una pregunta prohibida. Y desde ese instante, su voz no volvió a pertenecerle. Fray Lucio siempre fue el más devoto. El primero en despertar. El último en dormir. Ayunaba por los pecados de los otros. Oraba con los ojos llenos de ceniza. Nunca dudó. Hasta aquella madrugada. Fue después de que la piedra sangrara por Elías. Lucio pasó la noche entera frente a la losa, inmóvil, contemplando aquella línea nueva que nadie se atrevía a leer en voz alta. Cuando el elegido dude, el fin recordará su nombre. Entonces, sin mirar a nadie, murmuró, ¿y si el Creador también tuvo miedo al escribirnos? Solo eso. Y ocurrió. No un temblor, no un trueno. Silencio. Un silencio tan absoluto, que los muros parecieron ahogarse. Lucio se llevó las manos a la garganta. Quiso gritar. Quiso orar. Pero su voz había desaparecido. Elías, testigo de todo, corrió hacia él. ¿Qué has hecho?, preguntó. Lucio solo lloró. Pero no por el castigo, sino porque, en su interior, aún escuchaba una respuesta. No venía de Dios. Venía de la losa. El error no es dudar. El error es pronunciar en voz alta lo que el cielo aún no ha decidido. Padre Aureliano lo entendió de inmediato. La profecía ya no está dormida. Cada pensamiento humano le da forma. Desde ese día, ningún monje volvió a rezar con los labios. Rezaban con los ojos cerrados, por miedo a que su fe fuera escuchada incompleta. Pero el mal ya no estaba en el pecado. Estaba en la pregunta. Y el monasterio, antes sagrado, ahora era solo un corazón de piedra que sangraba cada vez que alguien se atrevía a pensar lo impensable. Episodio 3. El escriba que ocultó parte de la profecía, y comenzó a ver sombras en las palabras no escritas. Al principio, solo era una línea que decidió no copiar. Un fragmento omitido. Un silencio intencional. Pero la profecía no perdona los vacíos. Fray Elías fue asignado como escriba tras el silencio de Lucio. Tenía manos firmes y fe prudente. Su tarea, transcribir cada palabra nueva que sangraba desde la losa al gran libro del altar. Pero una noche, entre las gotas rojas que brotaron del granito, apareció una frase que lo hizo temblar. Uno de ustedes me negará, sin decir una sola mentira. Elías miró a su alrededor. Los monjes dormían. El templo callaba. Y sin embargo, supo que esa línea no debía escribirse. No porque no fuera cierta, sino porque era demasiado cierta. Cerró el libro. Secó con su manga la sangre de la losa. Y decidió ocultar la frase en su memoria. Solo por ahora, pensó. Pero esa misma noche, algo cambió en su visión. Las palabras de las escrituras comenzaron a moverse. No en el papel. En su mente. Leía luz y veía sombra. Leía cordero y sentía silencio. Leía redención y escuchaba llanto. Estás viendo las palabras que no se atrevieron a escribir, dijo una voz detrás de él. Era Lucio, aún sin voz, pero su mirada gritaba. Elías cayó de rodillas. ¿Qué me está pasando? El abad Aureliano, al enterarse, le respondió sin piedad. Has dejado un hueco en el verbo.
Y donde hay vacío, entran los ecos del principio. No de la creación, sino del error antes de ella. Esa noche, Elías soñó con el gran libro, pero sus páginas estaban hechas de piel, y cada palabra omitida abría una herida en su cuerpo. Al despertar, su mano sangraba, y escrita en su palma, con tinta viva, una advertencia: lo que no escribas, igual será dicho. Episodio 4. El altar que comenzó a latir cuando nadie creía en él. No fue un temblor, no fue un milagro, fue un corazón escondido en piedra, que comenzó a latir justo cuando la fe empezaba a morir. Desde que Elías ocultó la frase revelada por la losa, algo cambió en el monasterio. La profecía ya no sangraba. No porque hubiera cesado la duda, sino porque ahora escuchaba en silencio. Los monjes pensaron que el silencio era paz, pero en realidad era juicio. Una madrugada, durante la oración en penumbra, el abad Aureliano se arrodilló frente al altar como cada día, pero cuando apoyó las manos sobre la piedra consagrada, sintió un pulso, una vibración leve, constante, como un latido. Pensó que era su cansancio, pero al volver a tocarlo, el latido se aceleró. No era su corazón, era el del altar. Llamó a Lucio y Elías. Les pidió que pusieran sus manos sobre la piedra, y ambos lo sintieron. No es posible, susurró Elías. Lucio, aún sin voz, temblaba. Su mirada lo decía todo. La profecía se ha encarnado. Esa noche, el altar sangró, pero no desde arriba, sino desde dentro, y la sangre formó una sola palabra en el suelo del templo: desconfianza. Padre Aureliano cayó de rodillas. ¿Desconfianza de quién? ¿Nuestra o suya? Nadie respondió. El latido continuó, cada vez más fuerte, como si el altar no quisiera ser adorado, sino escuchado. Entonces Elías, vencido por la culpa, gritó: yo oculté una frase, negué lo que debía escribir, y ahora la profecía no nos castiga, nos observa, esperando otra duda para hablar. Pero el altar ya no hablaba con palabras, hablaba con vida, y lo que estaba vivo, pronto quería nacer. Episodio 5. El día en que la profecía pidió ser leída por alguien que nunca creyó en ella. Fue la primera vez que la losa sangrante no respondió a un rezo, sino a una blasfemia dicha con el corazón roto. Se llamaba Helena. No era monja, no era creyente. Era la hija del cantero que reparaba los muros del monasterio cuando nadie más quería acercarse. Desde niña, Helena escuchaba historias sobre la piedra que sangraba, pero solo reía. Una piedra no piensa, y si sangra, es porque alguien la hiere, decía. Una tarde, mientras acompañaba a su padre, la puerta de la sala sagrada quedó entreabierta, y la vio. La losa, rota, callada, viva. Elías, al verla, intentó cerrarle el paso. Nadie que no crea puede entrar aquí. Pero el abad Aureliano, detrás de él, dijo algo inesperado: déjala entrar. Quizá lo que no cree sea justo lo que el verbo quiere oír. Helena caminó hacia la piedra. No se arrodilló, no rezó, solo puso la mano sobre la losa y dijo: si fuiste escrita por Dios, ¿por qué sangras por dudas humanas? ¿Acaso la fe verdadera no soporta preguntas? Y ocurrió lo imposible. La piedra tembló y sangró. No una palabra, no una frase, un grito. Todos lo escucharon. Un lamento profundo que no vino del cielo, ni del infierno. Vino de dentro. Helena retiró la mano, con el rostro pálido. No fue una respuesta, fue un recuerdo, como si algo encerrado en esa piedra estuviera esperando que alguien dudara lo suficiente para liberarlo. Esa noche, la profecía escribió por sí sola una nueva línea, ardiente como brasa. La pureza de la fe no está en quien cree, sino en quien se atreve a confrontar al silencio con su alma desnuda. Elías se quedó en silencio. Lucio lloró sin emitir sonido. Y el abad, mirando el altar vivo, dijo: la fe que nunca tiembla, no ha sido probada por la verdad. Episodio 6. Que el silencio que rompió las campanas y selló las bocas de todos menos una. No fue un demonio, no fue un castigo, fue el propio verbo, reclamando el derecho de hablar solo a través de una voz. La mañana comenzó con un sonido extraño. Las campanas del monasterio cayeron al suelo. No se quebraron, simplemente se soltaron, una a una, como si la estructura que las sostenía ya no las reconociera. Ningún viento, ningún temblor, solo un aire denso que aplastaba la respiración de todos los que intentaban orar. Padre Aureliano intentó convocar a los monjes. Abrió los labios, pero no salió palabra alguna. Tampoco Elías, tampoco los ancianos. Ni siquiera los cantos del amanecer pudieron elevarse. Todos estaban mudos. Todos, menos Helena, la hija del cantero. Ella, ajena a toda tradición,
Se arrodilló frente a la losa con una calma extraña. Y sin saber por qué, comenzó a hablar, pero no con sus palabras, sino con frases que no reconocía como suyas. Yo fui escrita antes del miedo, sellada antes del pecado, y sangro, no por rabia, sino por cada verdad que la fe se niega a mirar. Los monjes la rodearon, temblando. Lucio lloraba en silencio. Elías, con el rostro entre las manos, comprendió por fin. La profecía ha elegido una voz, una sola, y ha silenciado al resto, para que no sea manipulada jamás. El altar latía, la piedra brillaba, y cada palabra dicha por Helena grababa un nuevo surco en la losa. No con sangre, con luz. Esa noche, el cielo permaneció completamente negro, sin estrellas, sin luna, y cuando el primer rayo del alba intentó cruzar las ventanas del templo, una frase apareció en los vitrales, como quemada desde adentro. El silencio del mundo será roto, por la única boca que nunca aprendió a mentir. Episodio 7. El espíritu que comenzó a hablar desde la piedra, y exigió ser escuchado sin intermediarios. No pidió templos, no exigió himnos. Solo una cosa, que su verdad fuera escuchada, sin filtros humanos. Helena llevaba días hablando en nombre de algo que no entendía. Las palabras fluían solas, sin esfuerzo, sin control, y cada vez que hablaba, una nueva grieta se abría en el suelo del altar. No estoy poseída, repetía, estoy habitada. Los monjes, divididos entre temor y adoración, comenzaron a tratarla como oráculo, pero Helena no aceptaba títulos. Solo obedecía a esa voz sin rostro que le hablaba desde lo más profundo de la piedra viva. Padre Aureliano, por primera vez en décadas, sintió que ya no tenía autoridad. ¿Cómo puede ser que una niña sin fe sea la única elegida? Lucio escribió con temblor, porque nunca la contaminaron con dogmas. Esa noche, Helena entró sola a la sala sagrada. La losa sangraba, pero no como antes. Ahora lo hacía con ritmo, como si el espíritu dentro de ella estuviera respirando. De pronto, el templo se oscureció. Todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Y en la penumbra, la piedra habló, no con voz, con pensamiento compartido. Todos los presentes, monjes, ancianos, incluso Elías, lo escucharon dentro de sus cabezas. Basta de rezos que no escucho. Basta de palabras que me esconden. No quiero altares. No quiero incienso. Quiero verdad. Y solo una boca pura puede pronunciarla. Elías gritó sin sonido. ¿Quién eres? Y la respuesta fue un susurro que lo rompió por dentro. Soy la parte de Dios que fue encerrada cuando ustedes decidieron entenderlo, en vez de sentirlo. Helena cayó al suelo. Pero no por debilidad, sino porque el cuerpo no puede sostener eternamente algo eterno. Al levantar la vista, todos vieron lo imposible. La losa ya no era piedra. Era carne viva. Y latía, al mismo ritmo que el corazón de Helena. Episodio 8. La verdad que solo podía escribirse con heridas, no con tinta. Al principio, pensaron que eran estigmas. Pero no. Eran frases. Frases que el cuerpo no quería decir, pero que el espíritu ya no podía callar. Desde que la losa comenzó a latir al ritmo del corazón de Helena, cada día traía un nuevo misterio. Pero nada fue tan perturbador como lo que ocurrió al amanecer del 8º día. Helena despertó gritando. Su espalda sangraba. No por castigo, sino por revelación. Líneas de sangre formaban palabras. No se deslizaban al azar. Se escribían. Elías intentó limpiarlas con un paño bendecido. Pero la sangre volvía a surgir. Y cada frase desaparecía, apenas era entendida. Padre Aureliano quiso cubrirla, protegerla, esconderla. Pero entonces la piedra habló de nuevo. Desde la grieta viva del altar. Cada verdad negada buscará una nueva piel donde escribirse. Cada herida que sangra por el alma es una página que el cielo no autorizó. Pero el juicio sí. Lucio, temblando, comenzó a copiar las frases en pergaminos viejos. Pero apenas terminaba de escribirlas. Las letras se desvanecían del papel y reaparecían en la piel de Helena. Elías lo entendió con horror. No se pueden registrar con manos humanas. Solo pueden ser recordadas, con carne dispuesta a arder. Helena, sin lágrimas, se dejó marcar. No por devoción, sino por obediencia a algo más alto. Más profundo que cualquier ángel o demonio. Esa noche, la última frase apareció en su vientre. El cuerpo que acepta la verdad, se convierte en la nueva profecía. El abad cayó de rodillas. Entonces ya no la leemos. La cargamos. Helena alzó la vista. Y por primera vez, sus ojos no eran suyos. Brillaban con una luz que no iluminaba. Solo revelaba. Episodio 9. El fuego que descendió sobre el monasterio, sin quemar nada salvo las mentiras. El fuego no siempre viene a destruir. A veces,
baja del cielo solo para señalar que parte de tu fe arde porque es real, y cuál solo brilla porque teme apagarse. Ocurrió la noche en que todos pensaron que ya nada más podía revelarse. El cielo estaba limpio. Las estrellas. ¿Quieres? Sin embargo, a la hora del silencio, una columna de fuego descendió sobre el monasterio. Pero no quemaba. No calcinaba. Solo entraba. Como si buscara algo específico. Las piedras no se partieron. Los vitrales no se quebraron. Las llamas rodearon el altar, la losa. Y finalmente, a Helena. Elías gritó, pensando que la perderían. Pero la joven no gritó. No huyó. Solo abrió los brazos. Y entonces, el fuego la atravesó. Su cuerpo brilló como oro líquido por dentro. Las frases escritas en su piel comenzaron a arder. Pero no desaparecieron. Se transformaron en voz. Cada herida sangrante empezó a pronunciar una palabra distinta. Era como si la profecía entera, por fin, hablara desde ella. No como mensaje, sino como juicio. Padre Aureliano cayó al suelo, llorando. Las llamas formaron un círculo alrededor suyo. Y desde el fuego, se escuchó una frase. No fuiste culpable por lo que enseñaste. Fuiste culpable por lo que callaste, sabiendo que era mentira. Lucie, en silencio, abrazó al abad, no para consolarlo, sino para perdonarlo. El fuego ascendió, lentamente, como si ya hubiera hecho su trabajo. Y en las paredes del monasterio, donde antes había imágenes sagradas, solo quedó una frase, escrita en ceniza. La verdad no cae del cielo. Sube desde las heridas de quienes se atreven a no esconderla. Episodio 10. La noche en que todos soñaron con el juicio, pero solo uno despertó con la sentencia escrita en los ojos. Todos dormían. Y en el mismo instante, todos soñaron el mismo fuego. Pero solo uno abrió los ojos al amanecer, con el veredicto ardiendo en su mirada. Aquella noche, el monasterio fue más silencioso que nunca. No por paz, sino por algo más profundo. Un silencio impuesto, como si todo lo sagrado contuviera el aliento. Helena, marcada, dormía en una celda separada. El fuego ya no la rodeaba, pero su piel aún brillaba débilmente, como si las palabras siguieran vivas bajo la carne. Elías intentó orar, pero no pudo. Sus pensamientos estaban enredados con un miedo que no era suyo. Un miedo antiguo, heredado, escrito en los huesos de quienes se atrevieron a escuchar antes de entender. Y entonces ocurrió. Cada monje, cada hermano, incluso el abad, soñó. No fue un sueño cualquiera. Era un lugar sin tiempo, una sala sin luz, y una figura al fondo, cubierta por vendas de oro, sentada sobre un trono hecho de silencio. La figura no hablaba. Leía, pero no un libro. Leía a cada uno de ellos, como si su alma estuviera escrita en un lenguaje que solo ese ser podía comprender. Uno a uno, eran señalados, y con cada gesto, una palabra aparecía sobre sus rostros en el sueño. Culpable, inocente, cómplice, mudo. Al amanecer, todos despertaron al mismo tiempo, empapados en sudor. Se miraron unos a otros, pero fue Lucio quien atrajo todas las miradas, porque en sus ojos, grabado como brasas encendidas, estaba escrito: mentiste por temor, y por eso, te convertirás en testigo eterno del juicio. El abad se inclinó, no como castigo, sino como revelación, porque entendió lo que nadie se atrevía a decir. Lucio no sería perdonado, pero tampoco sería destruido. Sería el recordatorio viviente de lo que pasa cuando el silencio protege la mentira. Episodio 11. La revelación que obligó a los fieles a confesar, incluso aquello que nunca hicieron. ¿Qué pasaría si el juicio no se basara en lo que hiciste, sino en lo que habrías hecho si nadie te hubiera mirado? Tras la noche de los sueños compartidos, el monasterio ya no volvió a ser el mismo. Las campanas no sonaban, las oraciones salían deformes, y el aire tenía el sabor metálico del miedo. Lucio permanecía en silencio. No por elección, sino porque desde que despertó con la sentencia grabada en sus ojos, cada vez que miraba a alguien, esa persona empezaba a llorar. No sabían por qué, solo sabían que al mirarlo, algo se abría dentro, como si los rincones más oscuros del alma fueran sacados a la luz sin permiso. Una mañana, sin explicación, los fieles comenzaron a confesar, pero no pecados reales, no errores cometidos, confesaban pensamientos, impulsos, intenciones que nunca llegaron a ejecutar. Quise golpear al abad cuando me negó la palabra. Imaginé huir con los libros sagrados. Deseé que Helena muriera para que el silencio regresara. Elías los escuchaba, sin juzgar, pero en su interior sentía que algo no estaba bien. La profecía ya no sangraba, se alimentaba. Cada confesión parecía darle más fuerza, más latido.
más peso a esa losa que ahora ya no parecía piedra, sino un altar devorador. Fue entonces cuando Elena habló, con voz débil pero firme. Esto no es redención, es de sangre espiritual. Nos están exprimiendo, para ver hasta dónde puede llegar la verdad cuando deja de ser voluntaria. Padre Aureliano intentó detener la ola de confesiones. Pero ya era tarde. El espíritu dentro del altar había aprendido algo nuevo. La culpa es una puerta, y no necesita que la abras si ya vive dentro. Esa noche, la losa escribió por sí sola. Por primera vez desde el fuego. El juicio verdadero no se activa por los hechos, sino por la semilla del mal que cuidas en silencio, esperando el momento justo para nacer. Episodio 12. El día en que la profecía se reescribió a sí misma, y excluyó a Dios de su autoría. Y si lo más sagrado no fue dictado por el cielo, sino por algo que necesitaba que creyéramos que venía de allí. Nadie sabe cómo ocurrió. Solo que al amanecer del 12º día, las palabras originales de la losa ya no estaban. Habían desaparecido, evaporadas, borradas como si nunca hubiesen sido talladas con sangre. En su lugar, una nueva inscripción, viva y palpitante, emergía desde el corazón de la piedra. Esta verdad no proviene de Dios, proviene de lo que él calló. El silencio se volvió insoportable. Hasta los insectos huyeron del templo. Elena, débil, con las marcas aún visibles en su piel, fue la primera en leerlo en voz alta. Y al hacerlo, una ráfaga de viento tumbó todos los candelabros a la vez. Elías sintió vértigo, como si todo lo que habían creído, todo lo que habían protegido, hubiera sido dictado no para guiar, sino para mantenerlos atrapados. Lucie, con los ojos todavía marcados, rompió a llorar sin emitir sonido alguno. Y en su llanto, las paredes del monasterio comenzaron a agrietarse, no por peso físico, sino por la carga de una mentira sostenida durante siglos. Entonces, ¿qué es la profecía?, preguntó el abad con la voz quebrada. Elena respondió con apenas un susurro. Es la herida que quedó cuando él se fue. Y nosotros, por miedo, intentamos rellenarla con fe. La losa latía más fuerte que nunca. Ya no buscaba creyentes, buscaba herederos. Y en el centro del altar, apareció una última frase, escrita con luz ardiente. Si tu fe necesita autor, aún no estás listo para la verdad que vive sola. El fuego no volvió, el cielo no habló, y por primera vez, todos entendieron que el juicio no vendría de arriba, sino de lo que estaban dispuestos a seguir llamando divino solo para no enfrentarse a su origen. Episodio 13. La voz final, que no vino de Dios, ni del demonio, sino de lo que siempre nos estuvo escuchando desde dentro del silencio. Último episodio. No vino desde el cielo, tampoco ascendió desde el infierno. La última voz ya vivía dentro de cada uno, esperando que el silencio se rompiera desde adentro. La losa ya no sangraba, ya no brillaba, no latía, solo esperaba. Elena, agotada, no podía pronunciar una sola palabra más. Sus heridas estaban cerradas, pero lo escrito en su piel seguía moviéndose como si las frases tuvieran vida propia. Padre Aureliano abandonó el hábito esa mañana. Lo colgó en la cruz del altar sin decir nada, y se sentó en el último banco, a escuchar, por primera vez en su vida, sin rezar, sin repetir. Elías permanecía junto a la losa, sin tocarla. La miraba como se mira a un espejo que ya no devuelve reflejos, sino intenciones. Y entonces, ocurrió. No un milagro, no una visión, sino una certeza. Cada persona dentro del monasterio, desde el más joven hasta el más anciano, escuchó la misma frase, pero en su propia voz. No vino del cielo, no surgió de la piedra, no fue fuego, ni viento, ni llanto. Fue pensamiento. Yo siempre estuve aquí, no para juzgarte, sino para ver si tú eras capaz de decir la verdad, sin necesitar que yo te la confirmara. Lucie, por primera vez desde su castigo, pudo hablar, pero no gritó, solo dijo. No era una profecía, era un espejo, un reflejo de lo que ocultamos, incluso a Dios. La losa se agrietó, no con violencia, con liberación, y del interior no salió fuego ni revelación, solo un soplo, un aliento, como si algo exhalara por última vez después de siglos callando. Elena cayó de rodillas, y en su espalda apareció la última frase, escrita como cicatriz ardiente. La verdad no necesita creyentes, solo necesita ser dicha, por alguien que no tema desaparecer con ella. El monasterio no ardió, no se cerró, siguió allí, pero vacío, porque quienes lo habitaban ya no necesitaban paredes para buscar respuestas, solo valentía para vivir con preguntas.